Buenas tardes, muchachos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy en la Buenas tardes, estructuras de datos. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes bien, a profe, ¿usted qué todos tal? y a todas. Muy bien, Buenas gracias. tardes, profe. Buenas tardes, Lynn. Espero que todos estén muy bien. Recordando antes de salir a Semana Santa, espero primero que todo que hayan pasado una buena Semana Santa, que hayan tenido pues una semana de tranquilidad, de reflexión, de recogimiento y pues con mucha calma, ¿no? Para poder pasar estos momentos que se nos han avecinado, que se nos han llegado tan poco difíciles, pero pues bueno, esperemos que todo salga bien, que todo salga de la mejor forma posible. Si nosotros recordamos lo que estuvimos trabajando en las sesiones pasadas, en la sesión anterior estuvimos trabajando en la implementación de eliminar elemento en cualquier parte de una lista circular simple, ¿cierto? Hoy vamos a comenzar a trabajar con las listas circulares doblemente enlazadas. Vamos a hacer primero el contenido de clase y por ahí unos 20 minutos antes de terminar la clase haremos el quiz. Recuerden que hoy tenemos quiz porque es la segunda semana, pues la semana después de Semana Santa. Les había dicho pues que para hoy estaba programado, ¿verdad? Entonces por ahí es el quiz, tiene solo 3 preguntas, no demora más de 5 minutos. Entonces lo dejaremos por ahí pues para faltando unos 20, 15 minutos antes de terminar la sesión. Listo, entonces vamos a comenzar a trabajar con las listas circulares doblemente enlazadas. En primera instancia, una lista circular doblemente enlazada es una lista pues enlazada de nodos, como ustedes ya lo saben, ya hemos trabajado las listas simples, las listas doblemente enlazadas, listas circulares. Cada nodo tiene un puntero, ¿cierto? En este caso tiene 2 punteros, porque pues el uno apunta hacia un puntero siguiente y el otro es un puntero anterior, son 2 campos de enlace. A diferencia de la lista doblemente enlazada, en esta lista circular, el campo de enlace siguiente del último nodo apunta hacia el nodo primero, el campo A, bueno, pues eso es al igual como la lista doblemente enlazada. Bueno, la diferencia sí es que el campo de enlace del último nodo apunta hacia el nodo primero y el campo de enlace o el puntero del anterior del primer nodo apunta hacia el nodo último, ¿cierto? Haciendo que se nos cierre las listas en un círculo. Ya más adelante, primero pues miraremos las operaciones, métodos, hay unas cositas que uno debe implementar en estas listas, un poco diferente a las listas anteriores y más adelante ya veremos ejemplos y aplicaciones en las que se mire en las que se miren ejecuciones propias para cada una de las listas. ¿Listo? Entonces, bien, esto es pues básicamente la definición de una lista circular doblemente enlazada. Cada uno de los nodos, entonces recuerden, tiene 2 campos de enlace, tiene un par de campos de enlace o punteros. Nosotros le llamamos punteros normalmente, ¿cierto? También se llaman así campos de enlace, un puntero anterior y un puntero siguiente. ¿Listo? Les ruego por favor que cuando se conecten pongamos el nombre completo. Veo hay quienes tienen iniciales o tienen unos nombres que no los logro diferenciar y recuerden que es importante que ustedes tengan sus nombres completos porque pues de esa manera puedo verificar la asistencia. Bien, vamos a continuar entonces. El campo de enlace anterior, bueno, ya esto ya lo revisamos. Una lista, recordemos, esta es la figura de una lista doblemente enlazada, ¿cierto? Una lista doblemente enlazada, miren que tiene también pues cada nodo tiene dos punteros, el puntero anterior y puntero siguiente. El puntero anterior del primer nodo apunta hacia null y el puntero siguiente del último nodo apunta hacia null también. Esa es una lista doblemente enlazada. Entonces, la lista circular doblemente enlazada se diferencia por esto, ¿cierto? Porque ya el puntero siguiente del último nodo apunta hacia el nodo primero y el puntero anterior del primer nodo apunta hacia el último nodo o se direcciona hacia el último nodo. Esa es básicamente la diferencia entre
la lista circular doblemente enlazada y la lista circular doblemente enlazada. Ya pues, como les decía, involucran las mismas operaciones. Para insertar un elemento en la lista, en las listas doblemente enlazadas, las listas circulares doblemente enlazadas tienen también los 4 métodos de inserción, que ya los conocemos, ¿cierto? Insertar un elemento en una lista vacía, insertar elemento al inicio de la lista, insertar elemento al final de la lista, insertar elemento en otra parte de la lista. Y también para la eliminación, recordemos, pues tenemos tres métodos, ¿cierto? Que son eliminar un elemento. Para eliminar serían, pues ya los vamos a ver un poquito más adelante en esta misma sesión, que son pues los mismos 3, que son eliminar al inicio de la lista, eliminar al final de la lista, eliminar en otra parte de la lista. Recordemos que no es posible eliminar un elemento de una lista vacía porque se nos generaría un error. ¿Listo? Entonces, vamos a diferencia ya pues vamos a hacer lo que hicimos con las listas enlazadas simples. Vamos a desagregar cada una de las operaciones paso a paso para que recordemos que estas implementaciones se pueden elaborar en cualquier lenguaje de programación, no necesariamente en uno solo, como pues yo lo he ido realizando en Python, y pues si la idea es que no solamente las elaboremos en lenguajes como Python, sino que se puedan elaborar en cualquier otra aplicación. Algunas de ustedes hacen aplicaciones en otros lenguajes y esa es la idea, ¿no? Que miremos pues cómo son los métodos, los pasos, porque recordemos que el algoritmo no depende de un lenguaje de programación. Depende de los pasos, que se hagan los pasos de manera correcta para que se pueda llegar a la solución de lo que se necesita o de lo que se está pidiendo. En este caso, pues, serían la realización de las operaciones. Bien, entonces, para insertar el elemento en una lista vacía, recordemos, pues, lo primero que hacemos es, normalmente creamos el método que es verificar si la lista está vacía, ¿cierto? Verificamos si la lista está vacía. Después de verificar si la lista está vacía, para insertar el elemento, entonces lo que se hace es la asignación de memoria para el nuevo elemento. Recuerden que es cuando nosotros creamos, por ejemplo, nuevo elemento o nuevo nodo, le damos igual a nodo dato, ¿cierto? Cuando hacemos esa línea de códigos que estamos haciendo estos 2 pasos, ¿cierto? De asignar la memoria para el nuevo elemento y de rellenar el campo de datos del nuevo elemento. Recordemos que el primer y último, los punteros primero y último, los punteros, perdón, aquí serían los nodos, o pues también, porque pues sí, son punteros en última. Los punteros primero y último apuntan hacia el nuevo elemento o hacia el nuevo nodo. Y el puntero siguiente del último elemento, aunque sean el mismo, recordemos que el puntero siguiente del último, porque ahí tenemos 2, un primero y un último, serían, pues en este caso, como les decía, no son punteros, sino elementos, ¿cierto? Apuntan hacia el nuevo elemento. El puntero siguiente del último elemento apunta hacia el primer elemento. Y el puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. Esto es básicamente lo que nos puede diferenciar una lista doblemente enlazada de una lista circular doblemente enlazada. Daniel pregunta, buenas noches, que si será grabada y subida a YouTube. Así es, pero recordemos que igual pues es una clase normal y deben todos pues estar asistiendo, ¿cierto? Aunque pues igual la suba, se tiene en cuenta asistencia. La clase igual pues sí está siendo grabada y va a ser y se va a publicar pues por YouTube para que ustedes puedan acceder a ella a través del curso, a través de la plataforma Mil Aulas y a través de la plataforma virtual de la universidad. Listo, con mucho gusto, Daniel. Listo, entonces, como les decía, entonces, básicamente esto es lo que diferencia una lista doblemente enlazada de una lista circular doblemente enlazada. Que así sea, por ejemplo, el primer elemento, el puntero siguiente del último debe apuntar hacia el primero y el puntero anterior del primero debe apuntar hacia el último, ¿cierto? Así sean un solo elemento. Y el tamaño se actualiza dependiendo de la implementación en la que se lo esté realizando.
Esto es insertar un elemento en una lista vacía. Ahora vamos a ver insertar un elemento al inicio de una lista. Lo primero que hacemos entonces, recordemos verificar si la lista está vacía, ¿cierto? Si la lista está vacía, entonces ya nosotros haremos la implementación propia. Después lo que hacemos es asignar la memoria al nuevo elemento. Este método lo voy a explicar de forma muy gráfica. De pronto, pues miremos que no había tanta necesidad pues, de explicar el anterior porque pues no hay mucha... Pues no hay mucho que explicar ahí, ¿cierto? Sin embargo, aquí esta implementación vamos a explicarla de forma un poco más gráfica. Vamos a tener presente o a pensar que de pronto nosotros tenemos solamente estos dos elementos. Que no es uno solo, que tenemos estos dos, ¿listo? Supongamos que tenemos estos dos elementos. Voy a diferenciarlos de una vez. Voy a colocar como si este fuera el primero. Voy a nombrarlo self.primero. Recordemos que supongamos que es el primero. Supongamos que este es el último. Y que vamos a agregar es este dato 1 al inicio de la lista. Entonces, si vamos a agregar este dato 1, aquí entonces, este puntero de aquí no me está apuntando a dato 1, sino que este me estaría apuntando hacia... estaría apuntando hacia este, ¿cierto? Estaría apuntando hacia este. Y este último no estaría apuntando hacia allá, sino que me estaría apuntando, esta línea aquí, la voy a hacer de otro colorcito. Esta nos estaría apuntando hacia este nodo de aquí, ¿cierto? Nos estaría apuntando hacia acá. Entonces, así es como si tuviéramos la lista. Supongamos que tenemos solo estos dos elementos. Este es el primero, este es el último y se están apuntando así. Esta es una lista y como la pueden ver es circular, ¿cierto? Entonces, vamos a ver los pasos. Los pasos dicen, asignar la memoria al nuevo elemento. La asignación a la memoria al nuevo elemento, recuerden que es cuando usted crea el nuevo nodo o le dice, por ejemplo, nuevo nodo agregar o nodo nuevo es igual a nodo dato. Cuando usted hace eso, está haciendo el primer paso que es asignar la memoria al nuevo elemento y está rellenando el campo de datos del nuevo elemento, ¿cierto? Es cuando está creando este elemento de aquí. Lo voy a encerrar en un cuadrito. Ahí está haciendo los pasos 1 y paso 2, cuando usted está dándole la memoria a este elemento, a este nodo. ¿Listo? Bien, entonces lo demás es, dice, el puntero siguiente del nuevo elemento, porque pues pasos 1 y 2 ya están, el paso 3 sería el puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia el primer elemento. El puntero siguiente del nuevo elemento, el nuevo elemento es este, apunta hacia el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? Este. Este es el puntero siguiente del nuevo, ¿cierto? Entonces aquí es donde se nos hace esta línea de aquí, esta de arriba. El puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia el primer elemento. Ahí está este paso 3. El paso 4 dice, el puntero anterior del primer elemento apunta hacia el nuevo elemento. Ojo, el puntero anterior del primer elemento. El primer elemento es este de aquí, ¿cierto? Entonces el puntero anterior del primer elemento nos estaba apuntando hacia el último. Entonces esta línea se nos va. Esta línea se quita de aquí y dice que en la indicación dice, mire, el puntero anterior del primer elemento apunta hacia el nuevo elemento. Entonces esta línea, el puntero anterior del primer elemento apunta hacia el nuevo que es este. Se nos hace esta flecha de aquí. Ahí ya tenemos estos dos enlaces, estos dos punteros ya los tenemos direccionados. El paso 5 nos dice, el nuevo elemento pasa a ser el primer elemento. Entonces, este es el nuevo elemento. Ahí es cuando uno dice, por ejemplo, self.primero igual a nuevo elemento o igual a nodo dato, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando pasa este elemento de aquí a ser el primero. Es el punto primero, ¿cierto? Entonces, miren, ya no es el primero este, sino este.
Entonces, recordando, hacemos que el nuevo elemento apunta al primero, que en el puntero siguiente. El puntero anterior del primero apunta al nuevo elemento, ahora el nuevo elemento pasa a ser el primero. Ya quitamos la referencia primero aquí, pasa a ser este de acá. Luego, ¿qué hacemos? El siguiente paso. Dice, el puntero siguiente del último elemento apunta hacia el primer elemento. El puntero siguiente del último elemento, este es el último elemento, este es el puntero siguiente. El puntero siguiente del último elemento apunta al primer elemento. El primero ya no es este, por lo tanto, esta lineecita verde se nos va, ¿cierto? Esta se quita de aquí. El puntero siguiente del último elemento apunta entonces ahora sí al primero. Se hace esta línea naranja. Apunta a este, que ya es el primero. Dice, el puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. El puntero anterior del primer elemento, que es este, el puntero anterior del primer elemento, apunta hacia el último elemento, ¿cierto? Apunta hacia el último elemento. Entonces se nos hace esta línea violeta. El puntero anterior del primer elemento viene acá y dice apunta hacia el último elemento. Entonces aquí miren que se nos completa ya la adición de este elemento primero. Y ahí es como se completa la actividad. Y lo otro es lo que dice acá en el último punto, ¿cierto? El tamaño se incrementa de acuerdo a la implementación. ¿Listo? Miren que los pasos especifican de una manera muy específica cómo es que se está realizando la actividad, ¿cierto? Ok, Daniel, muchas gracias por el mensaje. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con la siguiente implementación. Miren que estos son los pasos que hay que tener muy claros para poder realizar esas tareas. Esto es lo que hay que tener muy presente, cómo hacer la implementación. Y esto es independiente del lenguaje de programación. Ya nosotros hacemos la implementación después, la podemos hacer de igual manera siguiendo o revisando los pasos que estamos mirando y ustedes pueden darse cuenta con las implementaciones que hemos realizado que básicamente coinciden, ¿cierto? De pronto se modificarán algunas pequeñas cosas, pero básicamente coinciden. Vamos a hacer la siguiente implementación, que es insertar el elemento al final de una lista. Recordemos, lo primero también, verificar si la lista está vacía, haciendo la operación para insertar un elemento en el cual el puntero primero es el último, hacemos agregar elemento al inicio de la lista, ¿cierto? Es la operación que hacemos cuando le decimos self.primero igual a self.último igual a nodo dato. O igual pues a nuevo elemento igual a nodo dato, y si la lista está vacía, entonces self.primero igual al último igual a nodo dato. Es cuando hacemos estos dos pasos, ¿cierto? Entonces ya sabemos que estos dos pasos, cómo se realizan, de manera que los tengamos presentes cuando vamos a hacer la implementación. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar un elemento al final de la lista. Entonces ya contrario a lo que habíamos hecho en la implementación anterior, ahora vamos a suponer que el que vamos a agregar es este elemento de acá, ¿cierto? Vamos a agregar este. Por lo tanto, se supone que están solamente estos dos en la lista. Entonces este nodo de aquí, este no apunta hacia allá, sino que apunta hacia el primero, ¿cierto? Suponiendo que ese es el último, estaría apuntando hacia este elemento. Vamos a cambiar la línea. Ahora se supone que este entonces no estaría apuntando hacia allá, sino que estaría apuntando, no estaría apuntando a este porque se supone que no está, sino que estaría apuntando a este de aquí, ¿cierto? Nos hace falta colocarle los avisos de cuál es el primero y cuál es el último. Este sería el punto primero.
Disculpen de pronto pues que les pongo el self por la costumbre. Debería colocarles primero y último nomás, ¿cierto? Debería poner primero y último para que ustedes pues igual para que sepamos que eso es independiente de la implementación. Voy a tratar de colocarle aquí en adelante pues solamente primero o último, sin colocar ese self. Listo, entonces, se supone que este elemento aquí no está, que este no está apuntando acá, sino que apunta a este que es el primero y este de aquí estaría apuntando a este que sería el último y no estaría apuntando acá. Este no existe, este no está en este momento y estas líneas pues no se marcarían. Entonces, bueno, la implementación dice, mira, asignar la memoria al nuevo elemento, rellenar el campo de datos del nuevo elemento, esto ya lo sabemos. Luego dice, el puntero siguiente del último elemento apunta hacia el nuevo elemento. El puntero siguiente del último elemento apunta hacia el nuevo elemento. ¿Cuál es el puntero siguiente del último elemento? Este, ¿cierto? El puntero siguiente del último es este. Dice que apunta hacia el nuevo elemento, es decir, se nos hace esta línea de aquí. Se nos apunta hacia acá, hacia este que es el nuevo. Voy a ponerle a este que es nuevo elemento. Nuevo, solamente pongámosle el nuevo elemento. Solamente pongámosle nuevo. Entonces, se nos marca es esta línea de aquí, ya no apunta hacia este de acá, sino que apunta hacia este último, ¿cierto? Apunta hacia el nuevo elemento. Se nos quita esta línea de aquí. Pongamos la rojita. Se nos quita esta línea de aquí. ¿Cierto? Ya no apunta hacia acá, sino que apunta hacia este que es el último. Luego dice el puntero, bueno, el cuarto punto, el puntero anterior del nuevo elemento apunta hacia el último elemento. Miren que es básicamente muy similar a lo que hicimos, a lo que se hace en la implementación anterior. El puntero anterior, pues básicamente, pero pues se cambian por la dirección, se cambian los punteros, ¿cierto? Entonces dice, el puntero anterior del nuevo elemento apunta hacia el último elemento. Se nos hace esta línea de aquí. Se nos construye esta lineecita. Este puntero de aquí se nos completa. Luego dice, el nuevo elemento pasa a ser el último elemento. Entonces, este que era último ya no es el último, sino que el último pasa a ser este nuevo elemento. Recordemos, bueno, pues en la implementación es cuando uno dice es el punto último igual a nodo dato, o igual a nuevo elemento. Entonces eso es lo que dice ahí, ¿cierto? Miren, el nuevo elemento pasa a ser el último elemento. Luego dice, el puntero siguiente del último elemento apunta al primer elemento. Este es el último nuevo, entonces el puntero siguiente del último elemento, este es el puntero siguiente, apunta hacia el primero. Se hace esta línea naranja. Es lo que dice aquí en el punto 6. Punto 7. El puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. Esta línea entonces, que está marcada con verde, ya se nos quita y el puntero no va hacia ese otro nodo, sino que se nos construye ya la línea violeta, ¿cierto? El puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. ¿Listo? Miren que eso inclusive está fácil de memorizar. Y el tamaño se incrementa de acuerdo a la implementación en algunos lenguajes. Miren, resumen es, cuando usted coloca el último, el puntero siguiente del último apunta al nuevo. El puntero anterior del nuevo apunta al último. El nuevo pasa a ser el último. El puntero siguiente del último apunta al primero y el puntero anterior del primero apunta al último. Y se incrementa el tamaño. Ya que uno si lo mira en dibujo, eso es realmente fácil de implementar, fácil hasta de memorizar. Esa es la implementación de agregar un elemento al final de la lista, ¿cierto? Bien. Ahí estamos haciendo esta actividad de ingresar elemento al finalizar una lista. Luego viene ingresar un elemento en otra parte de la lista. Un procedimiento que de pronto es un poco más extenso, pero que de todas maneras lo vamos a revisar, ¿cierto? Vamos a revisarlo paso a paso.
Bien, vamos a revisarlo. Entonces, mire, también asignar la memoria al nuevo elemento, rellenar el campo. Vamos a hacer, ahora sí, vamos a preparar el esquema. Ahora el que vamos a agregar el nuevo va a ser este de aquí, ¿cierto? El de la mitad. Supongamos que tenemos, lógicamente, aquí solamente tenemos una lista con 3 elementos, pero recuerden que puede ser una lista muy extensa con muchos más elementos en la que pues no necesariamente nos deben coincidir algunos de los pasos que vamos a realizar. No necesariamente tiene que ser una lista con 3, puede de hecho pues ser con 2 elementos solamente, como la simulación que vamos a hacer en este momento. Entonces voy a colocar aquí, este va a ser el nuevo, ¿cierto? Si ese es el nuevo, entonces este de aquí, este puntero no está apuntando acá, sino que está apuntando a este elemento. Está apuntando a este, ¿cierto? El puntero anterior del último, en este caso, ese es el último, estaría apuntando al primero. Estaría apuntando acá, ¿cierto? Vamos a colocarle a este primero. Y a colocarle a este último. Recuerden que ahí nos estaría coincidiendo, pues que es el primero este y el último este. Recordemos que no necesariamente sea una lista que tenga 2 elementos. Puede ser también, recuerden que hemos validado que si la lista está vacía, se agrega el elemento dándole que el primero es igual al último, igual al nodo con el dato. Si la lista, si coincide que es el que vamos a agregar, está, recordemos que, bueno, ya vamos a ver eso después, que la ubicación siempre va a estar, el nodo que se va a agregar en cualquier otra parte, en este caso la implementación siempre se va a adicionar después de un elemento que vayamos a ubicar. Llamado actual. Recuerden, en este caso estas líneas negras no estarían existiendo porque este elemento no está. Estarían conectados solamente estos dos de aquí. ¿Listo? Entonces, asignar la memoria al nuevo elemento, rellenar el campo de espacios del nuevo elemento. Miren el punto 3. Dice, elegir una posición en la lista. La inserción se hará después de haber elegido la posición. Por defecto siempre es así. La agregación o la inserción del nuevo elemento se hará después de haber seleccionado la posición, no antes. Recordemos que si nosotros queremos agregarlo antes, haríamos agregar primero o ingresar primero. Entonces, elegir la posición de la lista, la inserción se hará después de haber elegido la posición. Por eso es que en la implementación, por ejemplo, en las implementaciones que hemos hecho hasta aquí, les había colocado siempre, por ejemplo, el insertar elemento, una variable o un parámetro llamado agregar después de, ¿cierto? Al agregar después de es esto precisamente, elegir la posición en la lista. La inserción la vamos a hacer después de haber seleccionado la posición. Entonces la posición, el elemento que vamos a posicionar va a ser este va a estar después de este que es el primero. En este caso es el primero porque solamente pues tenemos estos 3 elementos en esta lista. Entonces, este es el que nosotros hemos llamado el actual. Elegir la posición, ¿cierto? Este es el que hemos llamado actual porque vamos a colocar un elemento después de este. Si vamos a colocar este dato, lo tenemos que colocar después de este. Este no existe, entonces vamos a seleccionar este. Ahí es donde dice elegir la posición en la lista, la inserción se hará después de haber elegido la posición. Por eso también es que cuando uno comienza le dice, por ejemplo, el nuevo elemento igual a nodo dato, elemento actual igual al agregar agregar elemento después de, ¿cierto? Ahí es donde uno le da el nuevo elemento. Elegir. Señor. Qué pena te interrumpo, es que se me cayó el internet. ¿Podrías dar como un pequeño repasito de lo que acabas de explicar? No, Juan Pablo, para eso estoy haciendo la grabación, para que ustedes la tengan después y la puedan revisar.
Ah, listo, ¿Listo? no, no hay problema. Sí, porque es que pues mira que estoy yendo muy paso a paso, muy despacio y pues el repetir, de hecho, no sé desde qué momento se le caería el internet y pues No, no, se me cayó 5 minutos. por eso, entonces, sí, pues yo creo que pues no es difícil retomar el hilo, pero pues sí, inclusive si tienen dudas, preguntas, después de hacer el quiz, ¿vale? Después que terminemos, pues que hagamos el quiz, me pueden decir, pues podemos revisar algo y pues de todas maneras por eso estoy pues haciendo la grabación, para que ustedes puedan tener la grabación y la puedan revisar. Ah, listo, no, pero muchas ¿Listo? gracias. Listo, con mucho gusto, papá. Entonces, ya hemos elegido la posición en la lista, ¿cierto? Ahora le vamos a decir el puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia la dirección a la que apunta el puntero siguiente del elemento actual, el que tiene la posición. Recordemos que aquí lo que hacíamos era decirle, antes de encontrar el actual, supongamos que no es este el primero, bueno, o que pues que hay otros nodos antes y que por acá le decimos que a un auxiliar le entregamos el primero, luego empezamos, o a nodo anterior, recuerden que lo llamamos como nodo anterior, le entregamos el valor del primero y lo empezamos a comparar. Si el dato del anterior es igual al actual, entonces se queda ahí, ¿cierto? De lo contrario, le empieza a decirle que el nodo anterior pasa a ser el aux punto siguiente, o nodo anterior igual a nodo anterior punto siguiente, ¿cierto? Y se comienza a aumentar y empieza a comparar hasta que llega a este elemento. Ahí es cuando hacemos ese while y hacemos ese if para comparar los dos elementos, el nodo anterior y el nodo y el elemento actual. Entonces aquí es lo que dice, el puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia la dirección a la que apunta el puntero siguiente del elemento actual o el de la posición. Ahí es donde comienza ese trabalenguas, ¿verdad? Pero vamos a verlo despacio. Dice, el puntero siguiente del nuevo elemento, el nuevo elemento es este, el puntero siguiente es este, ¿cierto? Debe hacerse esta línea negrita, pero vamos a verlo lo que dice el paso. El puntero siguiente es este, supongamos que no está apuntando allá, el puntero siguiente es este. Dice, el puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia la dirección a la que apunta el puntero siguiente del elemento actual. El puntero siguiente del elemento actual apunta hacia este elemento, ¿cierto? Está esta línea roja. Entonces dice, el puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia la dirección a la que apunta el puntero siguiente del elemento actual. El elemento actual es este, apunta hacia acá, por lo tanto el puntero siguiente apunta hacia acá. ¿Listo? ¿Es claro? Se hace esta línea. Por lo tanto, bueno, esta línea roja todavía sigue porque no se está haciendo nada con esta línea. Lo que se está haciendo es crear este puntero de aquí y se está asignando esta dirección. Recordemos, el puntero siguiente, miren lo que dice aquí, ¿no? El puntero siguiente del nuevo elemento, puntero siguiente del nuevo elemento. Apunta hacia la dirección a la que apunta el puntero siguiente del elemento actual. Puntero siguiente del elemento actual es este y apunta hacia acá. Entonces, este puntero se direcciona aquí, hacia acá. Luego dice, el puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento actual, apunta hacia el nuevo elemento. El puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento actual. Ojo, el puntero siguiente del elemento actual apunta a este. Y lo que dice es el puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento actual. Este es el elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento actual y el puntero anterior del es este puntero. Y lo que dice es apunta hacia el nuevo elemento. Entonces, este puntero anterior ya no apunta, ya no es esa línea verde que está ahí, sino que esta línea pasa a ser esta de aquí. Miren lo que dice el trabalenguas, pues es lo que dice, ¿cierto? El puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento actual, el puntero anterior de ese elemento apunta hacia el nuevo elemento.
El puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente, del elemento actual, el puntero anterior es este, apunta al nuevo elemento. Entonces, esta puntero ya no hace esa línea verde, sino que apunta hacia acá, hacia este nuevo elemento. ¿Listo? Se nos quita esta línea verde y se nos deja esta línea negrita de aquí. Luego dice, el puntero siguiente del elemento actual apunta hacia el nuevo elemento. Apunta al nuevo elemento. El actual es este, el puntero siguiente del elemento actual apunta al nuevo. Se nos hace esta línea negrita de aquí, se nos quita esta línea roja. Miren que ya lo estamos acabando de construir, ¿cierto? Luego nos dice, el puntero anterior del nuevo elemento apunta hacia el elemento actual. El puntero anterior del nuevo elemento, este, apunta hacia el elemento actual, apunta hacia este que es el actual. Se nos hace esta línea negrita. Miren que ahí ya tenemos el direccionamiento de los 4 punteros que hemos debido direccionar debido a que esta pues es una lista circular y es doblemente enlazada, ¿cierto? No debía haberles puesto, bueno, pues para referencia que es el primero y el último, pero supongamos que estuvieran en cualquier parte de la lista y pues este es el actual, entonces se agregan, es como se agrega el elemento de esa manera siguiendo esos pasos. Mire que dice, los punteros primero y último no cambian, no tienen por qué cambiar y eso es lo que uno valida también, ¿cierto? Que se vaya buscando el anterior o el nuevo nodo hasta que llegue al penúltimo, no hasta que llegue al último. Por lo tanto, el primero y el último no deben cambiar. Y el tamaño se incrementa en una unidad de acuerdo a la implementación, de acuerdo al lenguaje o a la implementación que estemos desarrollando. ¿Claro todo hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, sigamos entonces. Bueno, sí, les he dicho que preguntas al final. Si pues hay una pregunta de pronto que sea muy, que usted considere que sea muy importante, es importante que por favor la hagamos. Y me comentan. Listo. Ahí está el insertar elemento en otra parte de la lista. Y bien, ahora sí tenemos las operaciones para eliminar un elemento a la lista. Recordemos que, como les había mencionado, cuando comenzamos a ver los métodos en esta clase, en una lista circular doblemente enlazada, la eliminación de un elemento puede tener 3 operaciones básicamente. Eliminar un elemento al inicio de la lista, eliminar un elemento al final de la lista y eliminar un elemento en otra parte de la lista. No se puede hacer una eliminación de un elemento en una lista vacía, ¿cierto? Sería un error y pues igual eso lo hemos validado. Que si la lista está vacía, siempre validamos eso, ¿cierto? Y siempre le estamos diciendo a la implementación que nos valide eso, que nos muestre un error si nosotros queremos eliminar un elemento pues, de una lista que está vacía. Bueno, listo. Entonces, eliminar elemento al inicio de una lista. Supongamos que entonces el que vamos a eliminar de la gráfica que estamos observando es el primero, ¿cierto? El que vamos a eliminar es el primero. Entonces, los pasos básicamente son muy sencillos. Para lograr esta actividad o para lograr esta tarea, básicamente los pasos son estos que están aquí. Dice, el nuevo primer elemento será el elemento a que apunta el puntero siguiente del primer elemento actual. Entonces, vamos a eliminar este, ¿cierto? Porque esa es la actividad. Eliminar el elemento al inicio de una lista. Entonces dice, bueno, hay que colocar, hacia aquí sí debemos colocarle que es el primero y que es el último, ¿cierto? Este sería el primero. Este de acá sería el último. ¿Cierto? Este es primero y este es último. Entonces, la implementación lo que dice es esto, ¿cierto? El nuevo primer elemento será el elemento al que apunta el puntero siguiente del primer elemento actual. El primer elemento actual es este, dice el nuevo primer elemento será el elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento actual. Este es el que vamos a eliminar porque es el primero, este es el actual, y el puntero al que apunta este elemento es este aquí. Este puntero siguiente apunta a este.
a este dato 2. Por lo tanto, el nuevo primer elemento, deja de ser este y pasa a ser este de acá, ¿cierto? Voy a ponerlo con otro color. Primero. El nuevo primer elemento, entonces, es el elemento a que apunta. Eso es lo que dice la línea, ¿cierto? Mire, el nuevo primer elemento será el elemento al que apunta el puntero siguiente del primer elemento actual. Es esto aquí. El primer elemento ahora es este. Ahí es cuando uno dice es el punto primero igual al, pues, al primero punto siguiente, ¿cierto? Pues en Python. En otras implementaciones, pues ustedes ya tienen en cuenta y saben cómo se lo debe realizar. ¿Listo? Entonces, miren que el primero pasa a ser este acá. Eso es lo que dice esta línea. El nuevo primer elemento será el elemento al que apunta el puntero siguiente del primer elemento actual. Ahora dice, el puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. Miren que lo primero que hacemos es renombrar el primero. Cambiamos el primero y le decimos en este caso, ya el primero no es este, sino que pasa a ser este. Y ahora todo lo hacemos en función de este, que es el primero. Y él dice, el puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. Es decir, que se nos hace una línea, el puntero anterior, es lo que dice ahí, ¿cierto? El puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. El puntero anterior del primer elemento, que es este, ahora nos apunta hacia el último elemento, que es este. Apunta hacia acá. Y se nos quita esta línea de aquí. Deja de apuntar ahí y este primero, el nuevo primero, apunta hacia acá. Esto es lo que nos está diciendo esta línea en esta implementación. La siguiente dice, el puntero siguiente del último elemento apunta hacia el primer elemento. El puntero siguiente del último elemento apunta hacia el primer elemento. Entonces, el puntero siguiente es este del último elemento, apunta hacia el primer elemento. Recuerden que el primero ya no es este, sino este. Entonces, esa línea que se nos hace será este de aquí. Este ya no apunta hacia allá, sino que nos apunta hacia acá. ¿Listo? Y ya se nos quita el direccionamiento de esta naranja. Esta línea naranja ya no nos está direccionando hacia allá, sino que se nos crea esta verde. Eso es lo que dice, ¿cierto? Mira, el puntero siguiente, el último elemento, apunta hacia el primer elemento. El puntero siguiente del último apunta hacia el primero, que es este, y ya no queda esta línea naranja de aquí. Entonces, miren que aquí ya no queda, en esta lista ya no queda enlace en ningún lado hacia este elemento. El único enlace que queda, pues anterior que apunta hacia este último, y el que queda es este siguiente que apunta hacia acá, pero él pues igual ya no es primero, no es último. Recordemos que la eliminación es de esa manera, ¿cierto? No es que se quita el elemento de memoria en el computador, sino que simplemente lo que hacemos es redireccionar los punteros. Básicamente eso es lo que hacen las listas, redireccionar los punteros. ¿Listo? Entonces miren que de esta manera es como hacemos la eliminación del primero. Y pues lo último, el tamaño de la lista tendrá que disminuir un elemento de acuerdo a la implementación. De acuerdo a la implementación que se realice, entonces se disminuirá el tamaño. Eso en cuanto pues al eliminar un elemento al inicio de una lista. Bien, vamos a revisar la siguiente implementación, que es eliminar un elemento al finalizar una lista. Para eliminar un elemento al final de una lista, básicamente lo que hacemos es que el nuevo último elemento será el elemento al que apunta el elemento anterior del último elemento actual. Miren que pues es algo confuso, pero vamos a verlo despacio. Si voy muy rápido me dicen, por favor, para ir reduciéndole la velocidad. Profe.
Ok, muchas gracias. Daniel, entonces, supongamos que el que vamos a eliminar es este, ¿cierto? Vamos a mencionarlos, vamos a marcarlos, pues supongamos que esa es la lista. Supongamos que este es el, recordemos primero, este de acá sería el último. Y vamos a comenzar a hacer pues la operación para realizar pues la eliminación. Este es el primero y este es el último, ¿cierto? Y así tenemos pues la lista. Entonces, lo que dice, para eliminar elemento al final de una lista, pasos para lograr esta tarea, dice, el nuevo último elemento será el elemento al que apunta el puntero anterior del último elemento actual. Miren que es algo parecido a lo que hicimos en el paso anterior. Primero ya no vamos a cambiar, a asignar el nuevo último. Miren lo que dice, el nuevo último elemento será el elemento al que apunta el puntero anterior del último elemento actual. El puntero anterior del último elemento actual es este. Y este puntero anterior apunta hacia este, dato 2. Entonces eso es lo que dice, el nuevo último deja de ser este y pasa a ser este. El nuevo último elemento es el puntero al que apunta el puntero anterior del último elemento actual. Último pasa a ser este. ¿Listo? Este es el puntero, apunta hacia este, entonces ahí es cuando uno dice, recuerden, pues en Python ser punto último igual a ser punto, ser punto último igual a ser punto último punto anterior. Lo que hace ahí uno, ¿cierto? Le dice que el nuevo último es el puntero, el nuevo último elemento será el elemento al que apunta el puntero anterior del último elemento actual. Luego dice, el puntero siguiente del último elemento apunta al primer elemento. El puntero siguiente del último elemento apunta al primer elemento. Recuerden que el último ya es este. Entonces, el puntero siguiente del último, que es este, apunta al primero. Es decir, se nos crea ya esta línea de aquí. Puntero apunta al primer elemento. Hacia acá. Y se nos quita esta línea de aquí. Esta se nos elimina. Esta de aquí ya no apunta hacia acá, sino que apunta hacia allá. Recordemos lo que dice, ¿cierto? El puntero siguiente del último elemento apunta al primer elemento. El puntero siguiente del último elemento apunta al primer elemento, que es este. La siguiente línea dice, el puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. El puntero anterior, esta línea violeta que apuntaba hacia acá, ya no apunta hacia allá, sino que esa línea violeta ahora apunta hacia el primer elemento, que es este de aquí. Así es, ¿cierto? Entonces ya esta línea, que es una línea violeta, deja de apuntar hacia allá y apunta ahora a este, que es el nuevo último elemento. Miren que este último ya pierde la conexión de este anterior y se pierde la conexión de aquí. Aunque estos punteros queden hacia acá, que este anterior apuntando a este y este siguiente quede apuntando hacia acá, igual él ya no está en la lista, ya no es primero y último, y el anterior del primero apunta al último y el puntero siguiente del último apunta al primero. De esa manera queda por fuera el elemento último. Y lo de costumbre, ¿cierto? Se actualiza el tamaño de la lista de acuerdo pues a la implementación. El punto size o el tamaño, pues como se lo haya definido, se disminuye en 1 el valor de acuerdo a la implementación en la que se haya realizado esta tarea. ¿Listo? Y entonces ya tenemos pendiente la siguiente implementación, que es eliminar un elemento en otra parte de la lista. Miren que los pasos para lograr esta actividad, para lograr eliminar un elemento de otra parte de la lista, en una lista circular, básicamente son pues los que
vamos a revisar ahora, ¿cierto? Y obedece a los pasos que nosotros hemos hecho en las implementaciones que hemos llevado a cabo y que hemos elaborado. Mire que aquí dice, pues habla de un puntero auxiliar. Puntero auxiliar dice debe contener la dirección hacia la que apunta el puntero siguiente del elemento actual. Esto es, nosotros nombramos un elemento actual. Si vamos a decirle vamos a eliminar un elemento en otra parte de la lista, supongamos que el que vamos a eliminar es este. No voy a llamar a este primero ni a este último. Supongamos que el que vamos a eliminar es este. Supongamos que este, pues coincidencialmente aquí es el primero. Puede ser otro. O pues llamémoslo primero y hacemos una implementación ahora un poco diferente. Vamos a colocarle, voy a colocar otro nodo. Vamos a suponer que este es listo para que no se nos haga la actividad de una manera un poco mejor. A ver, este supongamos que es el primero. Esto lo estábamos haciendo inicialmente, era con un color azul. Este es un primero. Este es el último, ¿cierto? Y supongamos que el que vamos a eliminar es otro elemento. Supongamos que tenemos un nodo por aquí, que este nodo, el anterior apunta hacia este siguiente apunta hacia este, que este anterior apunta hacia este y que el siguiente de este apunta hacia acá. Supongamos que no están esas líneas de aquí, ¿cierto? Sino que es así. Supongamos que el que vamos a eliminar es este, rojito precisamente. El que vamos a eliminar es este. Que no sea este 2, sino que sea este, que sea el penúltimo, no importa. Entonces este es el que llamaríamos el actual, ¿cierto? Cuando uno le dice, cuando uno crea el método eliminar, entonces uno le dice eliminar un elemento, este sería el actual, el que vamos a eliminar. Entonces dice, el puntero auxiliar debe pues contener la dirección hacia la que apunta el puntero siguiente del elemento actual. ¿Por qué eso? Recordemos, el puntero siguiente del elemento. No, recordemos, aquí tengo una confusión. Y debo quitar este elemento actual, no sería este, sino sería este. Este sería el actual, el que va a quedar. Recordemos que el actual es el que queda, el que está inmediatamente antes del que se va a adicionar o del que se va a eliminar. Tengo que borrar esos dibujos, tengo que volverlos a crear otra vez. Porque este no sería pues ese es el que se va a eliminar. Voy a hacer las flechitas nuevamente. Este siguiente estaría apuntando acá. Este anterior estaría apuntando acá. Este anterior estaría apuntando acá. Este siguiente estaría apuntando acá. Les había dicho que estas flechas pues no estarían apuntando así, sino que no estarían. Supongamos que este es el que va a eliminar. Este es el elemento que se va a eliminar. Este es el que se va a eliminar y este es el actual. Recordemos que el actual siempre es el que queda antes del que se va a agregar o del que se va a eliminar. En este caso, pues, el que vamos a eliminar es este. Supongamos que esta lista tiene 4 elementos. Este sería el actual y este sería el que se va a eliminar. ¿Cierto? Entonces aquí dice que el elemento auxiliar, el puntero auxiliar, tiene que contener la dirección hacia la que apunta el puntero siguiente del elemento actual. El elemento actual es este, el puntero siguiente apunta hacia acá y él dice tiene que contener la dirección hacia la que apunta el puntero siguiente del elemento actual. El elemento actual entonces está apuntando hacia este que se va a eliminar, ¿cierto? Entonces el puntero siguiente del eliminar apunta hacia acá. Ahí es cuando uno le dice, por ejemplo, en el auxiliar, si ustedes miran las implementaciones que hemos realizado y de las listas doblemente enlazadas,
pues en Python cuando le decimos que auxiliar va a ser igual a, ¿cómo es? Al actual punto siguiente, ¿cierto? Para no tenerlo que mencionar tantas veces, para no tener que tener punto siguiente, porque luego uno debe decirle auxiliar punto siguiente, punto anterior. Lo voy a poner por aquí. Entonces, lo que dice es, el auxiliar va a ser igual a actual punto siguiente. Cambiar esto de color porque ya es una implementación nueva la que estamos haciendo ahí, ¿cierto? Actual, auxiliar va a ser igual a actual punto siguiente. Puntero auxiliar tiene que contener la dirección hacia la que apunta el puntero siguiente del elemento actual. El puntero siguiente del elemento actual apuntará hacia el elemento a que apunta el puntero siguiente del elemento que sigue al elemento actual en la lista. Miren, ahí está el enredo. Básicamente es lo que acabamos de hacer con ese auxiliar. El puntero siguiente del elemento actual apuntará hacia el elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento que sigue al elemento actual en la lista. Mire, el puntero, vamos otra vez, el puntero siguiente del elemento actual, el actual es este, el puntero siguiente, apuntará hacia cuál, mejor dicho, se nos va a crear esta línea negra que la habíamos eliminado. Se supone que este está apuntando a este que vamos a eliminar, ¿cierto? Y dice, el puntero siguiente del elemento actual, apuntará hacia el elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento que sigue al elemento actual en la lista. El actual apunta hacia este es el elemento que sigue al elemento actual y este elemento apunta hacia acá. Entonces, ahí es donde estamos diciéndole que auxiliar va a ser actual punto siguiente. ¿Listo? Es lo que dice esta línea. Mire que el puntero auxiliar debe contener la dirección hacia la que apunta el puntero siguiente del elemento actual. Básicamente es eso. El puntero siguiente del elemento actual apuntará hacia el puntero al que apunta el puntero siguiente del elemento que sigue al elemento actual en la lista. Entonces el que vamos a eliminar, nosotros vamos a tener que tener que tener en memoria este anterior, y este va a ser el actual, y este actual va a apuntar hacia el elemento al que apunta el elemento siguiente en la lista. Actual punto siguiente. Entonces este siguiente está apuntando hacia acá, entonces eso es lo que dice aquí, ¿cierto? El puntero siguiente del elemento actual, este puntero siguiente que estaba apuntando acá abajo, apuntará hacia el elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento que sigue al elemento actual en la lista. Es decir, actual punto siguiente va a ser igual a actual punto siguiente. Por eso se lo llamó el auxiliar antes. Porque a uno ya le va a decir, actual punto siguiente es igual a auxiliar, simplemente. Auxiliar es actual punto siguiente. Apunta hacia acá. Entonces, se nos elimina, voy a hacerlo con un color violeta, se nos elimina esta línea de aquí. Esta línea roja. Y nos queda básicamente esta línea negrita, ¿cierto? Se nos crea esta línea negra que está ahí. Ya se nos elimina esta roja, esta de acá. Se elimina esta línea. No voy a borrarlo más bien porque lo voy a dejar así porque estoy borrando lo que no es. Eso. Se elimina esa línea, ¿cierto? Ya no está apuntando él hacia este elemento que se va a eliminar, sino que apunta hacia el elemento que sigue, el elemento siguiente. Por aquí había una pregunta. Derain. Está haciendo pues la expresión por el trabalenguas. Ahí es donde uno dice entonces, actual punto siguiente será igual a auxiliar, básicamente, porque auxiliar está guardando esa memoria. Por eso es que
decimos aquí primero que el puntero auxiliar va a guardar esa posición. Luego dice, el puntero anterior del elemento al que apunta, el puntero siguiente, el elemento que sigue, el elemento actual en la lista, apuntará al elemento actual. Pero miren que este puntero siguiente ya no está apuntando a este. Este puntero siguiente ya está apuntando acá. Por eso también había que guardar esta posición. El auxiliar es este. Voy a ponerle aquí el nombrecito más bien auxiliar. Básicamente es este. Ese es el elemento auxiliar, ¿cierto? Entonces el puntero anterior, y este es el actual, se me había borrado. Este es el actual. Entonces miren, el paso anterior es este, ¿cierto? El puntero siguiente del actual apunta hacia la dirección de memoria que tenemos en el auxiliar. Y el elemento, miren que si decimos, pues el puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente, el elemento que sigue, el elemento actual en la lista, apuntará al elemento actual. El puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente, o el puntero siguiente del elemento que sigue el elemento actual, el elemento siguiente que sigue el elemento actual es este que vamos a eliminar, y él apunta hacia acá, ¿cierto? Ese es el auxiliar. Y el puntero anterior es este de aquí. Por lo tanto, entonces, aquí lo que hace es quitarnos esta línea de acá y nos crea, no me quiere eliminar esa listica, esta línea rojita de aquí no me la quiere quitar. Bueno, entonces se quita esa lista de aquí, supongamos que eso. Quitémoslo ahí, entonces coloquemos otra vez, no quería borrar el actual, pero dejémoslo, pues coloquémoslo. Entonces ya se nos quita esa línea que apunta hacia acá, ¿cierto? Ya se nos quita esa línea que apunta hacia acá y se nos crea esta línea negrita. Eso es lo que dice. El puntero anterior del elemento al que apunta, el puntero siguiente, el elemento que sigue, el elemento actual en la lista, apunta al elemento actual. Ahí es cuando uno dice auxiliar punto anterior, porque este sería el auxiliar, mire, para actual punto siguiente, auxiliar punto siguiente igual actual. O igual pues al elemento o nodo anterior. Nosotros lo llamamos nodo anterior, que es pues el actual. Y es donde dice auxiliar punto anterior. Entonces este punto anterior es cuando apunta hacia acá. ¿Listo? Lo que dice, mire, el puntero anterior del puntero, el puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente, el elemento que sigue, el elemento actual en la lista, este puntero anterior apuntará al elemento actual. Este apuntará a este que es el elemento actual. Miren que ya estos punteros ya no tienen en cuenta a este elemento de acá. Por lo tanto, así apuntando a estos dos, este elemento queda eliminado. Ya no queda dentro de la lista. Y se hace lo que dice al final. El tamaño de la lista tendrá que disminuir en un elemento. Eso es de acuerdo a la aplicación que estemos desarrollando o que estemos trabajando. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? No, profe, mi parte no. ¿Todo está bien? Listo. Miren que entonces, básicamente en teoría, esas son las tareas que se ejecutan en las listas circulares doblemente enlazadas. Ahí está la bibliografía de lo que se ha consultado, pues de donde se ha tomado la información y pues esa es nos ha rendido. Pensé que nos íbamos a demorar más en esta implementación de la parte teórica. Ya pues básicamente en la siguiente sesión de clase lo que vamos a hacer es elaborar las implementaciones en código, ¿cierto? El video, como les dije, pues va a quedar grabado. Ya pues esta clase va a quedar grabada y se las voy a subir para que ustedes la puedan, para que la puedan seguir. Si tienen alguna duda, de todas maneras pueden revisar la implementación. Listo. Regálenme un momento, por favor.
necesito revisar. Bueno, voy a entonces habilitarles el quiz para que ustedes lo puedan realizar. Y básicamente, como les decía, pues yo pensé, nos ha rendido. Pensé que me iba a demorar un poco más. Nos íbamos a demorar un poco más en realizar la implementación de estos elementos. Creo que estas diapositivas ya se las tengo compartidas a ustedes en la plataforma, si no estoy mal. Si no están, si me estoy equivocando, me corrigen, por favor. Pues sí, yo aquí la estoy viendo que sí ya están. Listo. Daniel me dice, bueno, ok, que si le puedo colaborar con un problema que tiene, listo. Ahorita lo revisamos, ¿listo? Entonces, bien, voy a revisar el quiz 2. Ustedes me imagino que también pueden ingresar a él. Ya está ahí habilitado el quiz en la plataforma. Vamos a revisarlo. Recuerden que son 5 minutos los que tienen para poderlo desarrollar. Recuerden que el envío, el quiz se envía automáticamente. Es decir, usted apenas abre el quiz, recuerden que apenas coloca la contraseña, el quiz se empieza a correr el tiempo. Este quiz se ejecuta, se envía de forma automática pasados 5 minutos. Entonces, si usted demoró en responderle, pues recuerden que la idea es leer la pregunta, responderla. Son 3 preguntas solamente, por eso son 5 minutos. Una pregunta es de falso o verdadero, una pregunta de selección múltiple con múltiple respuesta y una pregunta en la que hay que rellenar el espacio en blanco.